Muy buenos días, familia Senti de Costa Rica. Vamos a continuar en nuestro Congreso Nacional denominado El Poder de la Palabra con nuestro tema ¿Cuál es mi compromiso con el Dios de la vida eterna? En el cual estaremos compartiendo dos partes muy importantes que tienen que ver con nuestra vida como hijos de Dios. La primera parte que me corresponde a mí, voy a hablar del período de la iglesia. Y en la segunda parte estaremos con el líder Gustavo Benjamín, que él nos compartirá lo que es el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. Esta parte de la iglesia quiero decirles que tiene que ver básicamente con esto que conocemos nosotros como es el período de la gracia. Quiero que nos centremos en lo siguiente. No le pongamos mucha atención a cuándo sucederá, cómo sucederá, será que sucede o será que no sucede, sino veamos, escuchemos y pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos muestra para que entendamos cuál es el propósito de todos estos eventos y aún cuando hablamos de eventos del porvenir estamos hablando de lo que estamos viviendo en este momento, porque el periodo de la iglesia, si usted ve la gráfica que tiene allí al frente, comenzó con el Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia primitiva, allí comenzó el periodo de la iglesia. Hoy la estamos viviendo nosotros. Y es un periodo indefinido, pero en este evento que estamos viviendo, surgen muchos desafíos que tenemos que nosotros comprender y poner en práctica conforme a lo que está escrito. Aquí vamos a hablar de la dispensación denominada la dispensación del Espíritu Santo, que va desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Los eventos más sobresalientes de este periodo son el mismo Pentecostés, o sea, el descenso del Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, luego el periodo apostólico, más adelante la iglesia primitiva y lo que estamos viviendo en este momento que se llama el periodo del evangelismo mundial. Si miramos el cuadro que está allí frente a ustedes, van a ver una cita que dice Juan 1, 12 y 13. Ese es el marco de referencia del periodo de la iglesia, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, ahí está el marco de referencia. Tiene que ver con aquellos que recibieron a Jesús en sus corazones. Vamos a ver cuál es la naturaleza de la iglesia. Pero para ver cuál es la naturaleza de la iglesia, hay que hacer diferencia entre la verdadera iglesia y la iglesia profesante. La verdadera iglesia está compuesta por aquellas personas que en esta era han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando hablamos de la iglesia profesante, estamos hablando de aquellos que hacen profesión, o sea, aquellos que manifiestan públicamente su fe, y sus intenciones sin reflejar la verdad de lo que hay en sus corazones. Porque es que resulta que el cristianismo tiene que evidenciarse, tiene que vivirse. No solamente tiene que decirse soy yo, sino tiene que vivirse. Para que comprendamos un poquito más profundamente este pensamiento que les acabo de compartir, quiero decirles que antes del Pentecostés ya había personas que habían sido salvas. Pero no había iglesia, todavía no había iglesia. El ejercicio de la evangelización por parte de Jesús y de sus discípulos llevó a muchas personas a la salvación. Ellos eran parte de la Israel espiritual, no de la iglesia. Después del día de Pentecostés y hasta el rapto o traslado, encontramos a su iglesia, encontramos al cuerpo de Cristo que es la iglesia de Cristo. Pero no encontramos a ningún Israel espiritual. ¿Qué pasará cuando venga el traslado? Después del traslado no encontraremos ninguna iglesia, sino al verdadero Israel, el Israel espiritual.
Todo esto para darle claridad a ciertos conceptos que a veces manejamos equivocadamente. Vamos a ver unas características de la Iglesia de Cristo. La iglesia no son las denominaciones, tiene unas características. Aquí sacamos algunas características muy importantes que caracteriza, según la palabra de Dios, a la iglesia de Cristo. Primero, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Así lo dice la Biblia. Aquí lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver en la Biblia, que usted la tiene en su mano, en Colosenses 1:18, ¿qué dice? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es la cabeza, Él gobierna. No hay hombres en la cabeza. Uno puede tener liderazgo espiritual, uno puede ser el pastor de una iglesia, pero la cabeza de la iglesia de Cristo se llama Jesús, Jesucristo. Lo segundo, ¿qué es lo segundo que caracteriza? Dice que la iglesia es la esposa. La Biblia habla de que nosotros, y ya lo escucharon en la anterior charla, las bodas del Cordero, nosotros somos la esposa y Jesucristo es el esposo. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, encontramos la siguiente cita. Porque os celo con celo de Dios, pues os ha desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ustedes saben que el esposo es la autoridad en el hogar, en la casa. Así de la misma manera, Jesucristo es la autoridad legítima de la iglesia que ha sido presentada. Y qué tremendo lo que dice aquí la palabra de Dios, que ha sido presentada como una virgen pura. Ese es uno de los grandes regalos de la presencia de Cristo en nuestro corazón, que hemos sido santificados para Él, purificados por la presencia de Cristo. El tercer punto habla de que la iglesia es el objetivo del amor del Señor. El amor de Dios, ustedes saben que nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó por nosotros. No se entregó porque le tocó, se entregó ¿por qué? Por amor. Se entregó porque nos amó. Y el amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Él es eterno. Otra característica de la iglesia es que la iglesia es la rama, es el pámpano, como dice Juan 15. Pero el Señor es el tallo y es la raíz sobre la cual se levanta esta iglesia. Veamos lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, yo soy la planta, vosotros los pámpanos, o sea, las ramitas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que hace el tronco? ¿Qué es lo que hace la raíz? Absorbe los nutrientes y nos los da a nosotros las ramas para que produzcamos ¿qué? Fruto permanente, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Y continuando con estas características de la iglesia de Cristo, la iglesia es algo sólido. Acuérdese las palabras que le dijo Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es el edificio del cual Jesucristo es el fundamento y la piedra angular. Vamos a leer Efesios. Busquemos allí en la Biblia, ustedes que son veloces para buscar e indagar en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser
un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificados, construidos sobre esa roca firme. Por eso aquellos que pretenden estar en una iglesia con conceptos humanos desfallecen, terminan acabándose todas estas cosas, pero la iglesia que ha sido levantada sobre la roca llamada Jesucristo y sobreedificada con los principios, permanecerá, porque Él no solamente nos alimentará y nos nutrirá, sino nos sustentará y nos edificará. Y algo muy hermoso que también está en la palabra de Dios y que son palabras de Jesús, se lo dice a sus apóstoles en Juan 17. En Juan 17, dando las últimas instrucciones, el Señor Jesús a los discípulos les dice de la siguiente manera. Voy a leer Juan 17 del 20 hasta el 22. Mas no ruego solamente por estos, Él está haciendo una oración por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos los de la iglesia, para que toda la iglesia sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que en nuestra iglesia, que en la iglesia de Cristo hay unión y unidad. Y esa unión y esa unidad la genera la presencia de Cristo, unido al Padre y unido a nosotros, compartiendo todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? Un ser tan maravilloso y extraordinario, tan poderoso y sublime, comparte con nosotros toda su grandeza, toda su gloria. ¿Para qué? Para que estemos con Él, para que lo disfrutemos, para que veamos la grandeza y todo lo grande que nos ofrece a través de seguirlo a Él. Viendo estos puntos, solo queda concluir lo siguiente: la iglesia de Cristo está constituida solamente por aquellos que han nacido espiritualmente, por aquellos que han entendido que en su antigua naturaleza, apartados de Dios, separados de la verdad, no conducían a ninguna parte, no se iba a ninguna parte, como lo vimos en el segundo tema del día de ayer. Pero, en cambio, habiendo renacido de nuevo y recibiendo la vida eterna, nosotros somos iglesia de Cristo. Vamos a mirar en la palabra de Dios algo que es que tiene que quedar claro en la vida de nosotros. La gente habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y la gente dice, bueno, ¿y la iglesia por qué no aparece en el Antiguo Testamento? Quiero decirles que para todo el Antiguo Testamento, la palabra iglesia o este grupo constituido por la iglesia fue todo un misterio. Ninguna parte del Antiguo Testamento hace referencia a esta parte. Pero todo esto ocurrió, esta revelación se dio cuando el Señor Jesús fue rechazado abiertamente por el pueblo de Israel. Cuando le dijeron, tú no eres el Hijo de Dios, cuando negaron la deidad de Jesucristo y cuando no aceptaron que Él fuera el Hijo de Dios. Mateo 12 del 23 al 24, no lo vamos a leer, solamente lo voy a comentar. Habla de un evento en el cual el Señor Jesús libera a un endemoniado. Y cuando lo libera, pues este hombre queda feliz, contento y empieza a vivir su vida. Pero todos los fariseos y saduceos y los ancianos y los escribas que estaban por ahí emitieron un concepto. Este hombre no echa demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios, negando así la deidad de Dios, de Jesús, y negando que Él fuera el Hijo de Dios. ¿Quién fue el primero que profetizó sobre la iglesia? ¿Quién fue el primero que habló sobre la formación de la iglesia? Fue el mismo Señor Jesús. Y esta sí es una cita que usted debía
anotar, debía subrayar, porque yo sé que usted la conoce, que usted la ha leído, aunque usted la ha estudiado, pero no la conoce como una profecía, porque esto ocurre después del evento de que Israel niega a Jesús. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron, no creyeron en él, no creyeron que fuera el Hijo de Dios. Entonces, Jesús, reunido con los apóstoles y estando allí, Pedro le dice en Mateo 16, 18, que es el pronunciamiento por primera vez de una profecía sobre la iglesia venidera. Jesús el profeta le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí es donde él habló y dijo, no solo Israel, habrá una iglesia, un nuevo grupo, una nueva nación que se llamará la iglesia. Un pueblo que no era pueblo, como dice la palabra de Dios. Que no éramos pueblo, pero que somos la iglesia de Cristo, los seguidores de Cristo, los hijos de Dios, que entramos allí a través de recibirle a Él como Señor y Salvador. Más adelante, Jesús llama al apóstol Pablo y le encarga el ministerio de ir por toda el Asia evangelizando a los gentiles, hablando de este misterio, porque quiero decirles que los judíos que esperaban al Mesías en esa época y que todavía lo esperan por primera vez, ellos creían que esa salvación, esa redención, esa liberación que ellos comprendían como algo político, lo iba a hacer el Hijo de Dios cuando viniera, pero cuando vino Jesús no lo entendieron. Entonces lo rechazaron y ellos creían que era solamente, exclusivamente para Israel. Y ciertamente el apóstol Pablo y todos aquellos discípulos que se levantaron en la iglesia primitiva sí iban evangelizaron a Israel, pero después salieron a los gentiles. Y entonces el celo de los judíos era creer que esta salvación era exclusivamente para Israel, y no era así. Y no era así. Cuando la iglesia aparece, se manifiesta como una interrupción del plan que tenía Dios o que estaba desarrollando Dios con Israel. Y no entra en existencia el ofrecimiento, no entra en existencia el plan de Israel, porque hay un plan para Israel, hasta que Dios no concluya con lo que tiene que hacer con la iglesia de Cristo. O sea, son dos planes. Él venía haciendo un plan con Israel, lo niegan, entonces ve que la iglesia acepta a Cristo, entonces él toma esa iglesia y la levanta. Cuando termina de hacer su plan con la iglesia, entonces, ¿cuándo terminará? Con el arrebatamiento. Ahí terminará el plan, aquí en la tierra. Y allí, cuando termine su plan con la iglesia, se reanudará el proyecto que Dios tiene con Israel. Hay unos aspectos importantísimos que son detalles maravillosos de la palabra de Dios con respecto a esto del periodo de la iglesia. Recuerden, el periodo de la iglesia es indefinido. Puede durar hasta mañana o dentro de un rato. Y ese se acaba con el arrebatamiento. No se sabe cuándo será, pero ocurrirá. Detalles importantes de este periodo de la iglesia. El destino de la iglesia. ¿Cuál es el destino de la iglesia? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde iremos los que pertenecemos a la iglesia? Iremos a la presencia de Dios. Estaremos con Él. Porque nosotros hemos sido apartados. La palabra santidad quiere decir apartados para Él, apartados de lo que no es de Dios. Pueden tomar esta nota para Mateo 25, 34. Él nos separará, y eso lo veremos ahora en la segunda parte de esta charla. Lo segundo es, la gente vive atemorizada con el final de los tiempos. La gente vive pensando en las señales, las guerras, las epidemias, el hambre, la mortandad. Resulta que la iglesia, esta iglesia de la cual estamos hablando, de todos los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no está incluida
dentro de las 70 semanas que profetizó el profeta Daniel, que ocurrirían en el final de los tiempos. ¿Por qué no está incluida? Porque resulta que en el Antiguo Testamento no se conocía la iglesia, solamente se conocía Israel. Entonces, el Israel es el que irá a vivir hasta la 70ª semana, que involucra la gran tribulación. La iglesia no. La iglesia no vivirá esas cosas. La iglesia solamente tiene que actuar en este periodo. Este es el tiempo de nosotros. Este es el momento en el cual nosotros tenemos que entender qué es lo que nos está pidiendo Dios que hagamos. ¿Por qué no ha venido? Y esos dos puntos que exigen ahorita tienen que ver con eso. Tienen que ver con el propósito de esta segunda, de esta parte, de este periodo de gracia, regalo. Por amor nos lo está dando, brindando una oportunidad. Aquí en el Nuevo Testamento, Dios instruye a su iglesia para que ore por las autoridades gubernamentales. Nosotros cuando recibimos a Cristo hace muchos años, recordamos que nuestros líderes nos ponían a orar todos los días por las autoridades, por los presidentes, por los mandatarios, por los reyes, por los presidentes de las compañías. ¿Porque qué? Porque es una orden de Dios para que ellos también sean salvos. Pero yo quiero que viéramos en la Biblia, porque es interesantísimo. A veces uno dice, pero ¿por qué voy a orar por una persona que no me ha dado nada, que me agobia, que me molesta? Pero la Biblia dice de la siguiente manera, Primera de Timoteo, y yo te diría hoy, en este día tan importante, así como oras por tu familia, oras por tus amigos, oras por los necesitados, haz lo que dice aquí la Biblia. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Quiénes son todos? Pues todos. Aquí no está diciendo por los buenos, por los santos, por los que dan mercados, por los que son buenas personas. No, por todos los hombres. ¿Y tú lo entiendes? Terminemos y explicamos qué significa eso. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los dos últimos versículos, qué tremendo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Si tú eres un verdadero cristiano, si tú realmente perteneces a la iglesia de Cristo, no puedes no puedes escoger a quién hablarle y a quién no hablarle, a quién desearle mal y a quién desearle bien. Antes, por el contrario, aquí la Biblia dice que a todos debemos compartirles y por todos debemos orar, empezando por los reyes, por los que están en eminencia, porque esa es la voluntad de Dios, porque el Señor quiere que ¿qué? Que todos vengan al conocimiento de la verdad, todos. A veces uno dice, qué privilegio, yo no sé qué hice, pero Dios me escogió. No. Tuviste la oportunidad y la aceptaste, pero hay gente que todavía está esperando. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, el periodo de la iglesia. Cuando el periodo de la iglesia concluya, usted ya no podrá evangelizar, usted ya no le podrá hablar absolutamente a nadie. Apartémonos del juicio, de la crítica, de la condenación, del señalamiento. Si hay gente que está haciendo cosas malas en autoridad, ellos tendrán que enfrentarse a la justicia de Dios, pero nosotros no hemos sido colocados aquí para hacer justicia de las personas. Y pasando más adelante la página, voy a leer lo que dice 1 de Pedro 3, versículo 1 de Pedro 2, del 13 al 16. Del 13 al 16 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos,
como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La anarquía no conduce a ninguna parte, la obediencia sí. Pero antes de la obediencia está el ajustarme a los parámetros de Dios, alinearme conforme a lo que he entendido en el periodo de la iglesia que me pide Dios. Orar por todos, buenos, malos, cercanos, lejanos, en eminencia, en autoridad, en servicio. Y si a mí me corresponde estar bajo autoridad, actuar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que es la iglesia de Cristo. Eso es. A veces la gente dice, no, la iglesia de Cristo es para ir a cantar, para ir a reunirnos, para encontrarnos, para ver, para escuchar. Sí, es para escuchar la palabra de Dios, pero para ponerla por obra. Para ponerla por obra. Conclusión. 2 citas bíblicas muy importantes. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. El propósito de este periodo de la iglesia es evangelizar, 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 ser la voz de Dios para hablarle a otros de Cristo, no callarnos, no solamente pensar en nosotros, no solamente guardarnos estos tesoros y estos misterios, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Quiero completar leyendo Colosenses. Colosenses, qué tremenda la revelación que nos muestra el apóstol Pablo en estos versículos, que dice de la siguiente manera. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Qué tremendo, ¿no? De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente. Cada día tiene su afán, cada día tiene su propósito, cada día tiene sus horas, sus minutos, para que yo anuncie en este tiempo lo que me corresponde. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, amonestando, recibe a Cristo. Te aconsejo que lo recibas. Amonestando es llamando la atención, siendo incisivos, persistentes, insistentes, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. La potencia del Espíritu Santo actúa en mí para que yo sea esa voz de Dios que anuncie a Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios nos manda hacer en este periodo de la iglesia. Eso es lo que somos en este instante. Y eso es lo que es el periodo de la iglesia antes de lo que vamos a compartir en este momento. Yo quiero invitarlos a que continúen acompañándonos y escuchen a través del líder y pastor Gustavo Benjamín, que es el director de nuestra iglesia local de Alajuela, el siguiente tema.
Muchas gracias, líder Néstor, por su enseñanza y también por darme el pase para que podamos seguir avanzando en nuestro estudio, en nuestro conocimiento de los eventos del porvenir. Y vamos de una vez a este tema, el arrebatamiento, el rapto o el traslado de la iglesia del Señor. Si yo le pregunto qué es lo que usted más ha extrañado en este casi un año que tenemos como iglesia de estar en distanciamiento físico, ¿usted cómo me lo responde? A nivel personal, quiero decirle que una de las actividades que yo más extraño, ahora que no podemos reunirnos, son los tiempos de vigilia. Y de esos tiempos de vigilia, sobre todo los tiempos finales, cuando no pocas veces en los distritos en los que hemos podido estar dirigiendo para el Señor, Él nos lleva al final de esos tiempos de vigilia, nos ha llevado a cantar una canción muy famosa, una canción de un grupo llamado Peregrinos y Extranjeros. Es una canción que por sí sola tiene todos los elementos y la base bíblica para graficarnos la enseñanza que veremos a continuación: el arrebatamiento, el rapto o el traslado de la iglesia. Los más antiguos en esta familia ya deben saber de qué canción estoy hablando, ¿verdad? Vuelve, peregrinos y extranjeros. La letra dice así: vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Y este final evocando Apocalipsis 22, el último capítulo del último libro de la Biblia. Maranata, la venida del Señor está cerca. Vamos en este tiempo a ver en 6 puntos. Vamos a tener una mejor comprensión del evento que se conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. 6 puntos. Y vamos a fundamentarnos en 4 extractos de su palabra en el Nuevo Testamento. Vamos a ver otros versículos, pero sobre todo 4 extractos. Le pido tomar nota. Juan 14 del 1 al 4, Juan 14 del 1 al 4, Primera Tesalonicenses 4 del 3 al 18, Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 8 y Primera Corintios 15 del 50 al 58. ¿Por qué no mencionamos pasajes del Antiguo Testamento? No usamos pasajes del Antiguo Testamento, ya que esta doctrina del rapto o arrebatamiento de la iglesia no se enseña en el Antiguo Testamento. Se conoce como una doctrina neotestamentaria. Y Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52 se refiere a ella como un misterio revelado o un secreto maravilloso. Por cierto, esta palabra misterio aparece 27 veces en el Nuevo Testamento y se presta para otro congreso o seminario que bien podría llamarse Misterios del Nuevo Testamento. En ese seminario o congreso podríamos estudiar por lo menos 8 misterios, todos fascinantes y todos profundos en la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 15, 51, 52. Traducción, nueva traducción viviente, versión nueva traducción viviente. Y dice así: pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos queremos ir al cielo, y qué tremendo, ir al cielo sin tener que morir. Sucederá en un instante,
en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto en Cristo resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Primer punto de 6 que veremos en este tiempo y nos permitirán tener más claridad. Primer punto, ¿qué no es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia? ¿Qué no es? No es la segunda venida de Cristo. Esto lo veremos más adelante con detalle. No es alguna teoría de la conspiración de las que tan en vogue están en estos tiempos. No es una leyenda urbana, no es un mito, no es un cuento chino, no es una utopía, no es un derecho adquirido, no es un fin en sí mismo y tampoco es el principio del fin, no es un bonus plus, no es la gran salvada, no es un premio, no es la feria, no es un apague y vámonos. Y tampoco es un qué lástima, se acabó la fiesta. Segundo punto, ¿qué sí es el arrebatamiento, rapto de la iglesia? Será la maravillosa reunión que ocurrirá en el aire cuando Jesucristo regrese del cielo y se lleve de este mundo a la verdadera iglesia. Es muy importante esto de la verdadera iglesia. Será el cumplimiento de una formidable promesa que está en Juan 14, del 1 al 4. Jesús, el camino. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Me iré a prepararles lugar. Y cuando todo esté listo, volveré para llevarlos conmigo y que estén juntos conmigo por siempre. Ustedes conocen el camino que los llevará. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Será entonces también el evento prometido en el cual el Señor retira a los creyentes del mundo para dar paso a un trato particular con Israel y a un justo juicio que será derramado sobre toda la tierra durante el período de los 7 años de tribulación. Será también el momento en el que el Señor resucitará a todos los creyentes que han muerto, dándoles cuerpos glorificados, y después serán ascendidos con Él. Todos los que estemos vivos, también veremos nuestros cuerpos glorificados, así o más emocionante. Será el glorioso evento que todos debemos estar anhelando. Por fin estaremos libres de los embates de nuestra naturaleza pecaminosa y estaremos para siempre en su presencia. Tercero, 2 pasajes fundamentales. Ya los mencionamos. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también debemos creer que Él traerá, volverá por aquellos que son suyos. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, ya lo vimos hace un tiempo, hace un momento, en la canción de Peregrinos y Extranjeros, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. 1 Corintios 15, 5:3, 5:8. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sórbida
es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Cuarto punto. ¿Cómo se dará y cuáles serán las diferencias entre el rapto y la segunda venida? Por lo menos 12 eventos proféticos. Yo observo más o menos como 16, pero por lo menos 12 eventos proféticos de los tiempos finales de la historia de la humanidad separan al rapto, al arrebatamiento de la segunda venida de Cristo. Eventos como cuáles: la fallida invasión de Gog y Magog, el anticristo y su gobierno mundial, la aparición del falso profeta, la iglesia mundial no verdadera, por supuesto, sino apóstata, los 144,000 testigos, la tribulación y la gran tribulación, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, batalla del Armagedón, destrucción de Babilonia la Grande, segunda venida de Cristo, reino milenial y los cielos nuevos y la tierra nueva. Por cierto, todos estos tópicos de estudio en nuestra escuela de formación bíblica. Iniciamos en febrero y los esperamos a todos. Más diferencias. Diferencias entre el arrebatamiento, rapto y la segunda venida. Cristo viene por nosotros. Nos encontraremos con Él en el aire antes de que inicie la gran tribulación. Todas estas diferencias con todo el sustento bíblico. En el caso de esta primera, Juan 14, ya lo vimos, 1 al 3, primera Tesalonicenses 4, 17. La segunda venida, Cristo viene con nosotros para gobernar sobre todos. Apocalipsis 19, 14. Viene en las nubes, no toca la tierra. Desde las nubes somos trasladados a su presencia. Primera Tesalonicenses también. Segunda venida, Zacarías 14, 4 y 5, a diferencia de el punto en donde él se queda, llega hasta las nubes. Zacarías nos habla de que se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. 3. Solo nosotros los suyos lo veremos. Será secreto e instantáneo. Primera Tesalonicenses también, Primera Corintios. A diferencia de la segunda venida, todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7 y Mateo 24, 29 y 30. 4. El Señor viene a buscar a su novia para desposarla en las bodas del Cordero. También en Primera Tesalonicenses. Segunda venida no ocurrirá hasta después de que otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Por eso la segunda venida no es un evento inminente, porque la preceden ciertos acontecimientos. Esto está en Segunda Tesalonicenses 2:4, en Mateo 24 y en Apocalipsis 6. En la segunda venida, Cristo viene con su esposa. Apocalipsis 19, 6, 14. 5. Los suyos somos transformados y trasladados. Primera de Juan 3:2 nos dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos. Cuando Cristo venga, seremos como Él, porque le veremos tal y como es Él. En la segunda venida tendremos la manifestación gloriosa de Cristo. Malaquías 4:2. 6. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia marca el inicio de los 7 años de tribulación. Tesalonicenses 1. La segunda venida marca el fin de la gran tribulación y el comienzo del reino
milenial, Apocalipsis 20. 7. Los suyos, los salvos, somos librados de la ira. También Tesalonicenses, Apocalipsis 3:30. Segunda venida, los no salvos sufren la justa, es importante, la justa ira de Dios. Apocalipsis 6, 12 y 17. 8. No hay señales previas. Es un acontecimiento inminente. Viene siendo inminente desde hace poco menos de 2000 años. O sea, en cualquier momento. Primera Tesalonicenses 5. Segunda venida, ya lo vimos, señales previas. 9. El enfoque cambia del Señor y su iglesia, que ha sido arrebatada, Tesalonicenses, a un enfoque en el Señor y el trato con Israel y el reino. Mateo 24. 10. Se desata en el mundo el más grande y perverso engaño de todos los tiempos. Dominio mundial de la maldad, al no estar presente aquel que detiene la iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Segunda venida, Satanás el inicuo es atado por 1000 años. Apocalipsis 20, del 1 al 2. Tenemos entonces que el arrebatamiento será un movimiento de la tierra al cielo antes del tiempo de la tribulación, mientras que la segunda venida es un movimiento del cielo a la tierra que pone fin a la gran tribulación. Quinto punto, una pregunta importante. ¿Cómo sé yo que soy de los suyos? ¿Cómo puedo estar seguro que me voy con él y no me quedo acá? Hay pasajes bíblicos claves que nos dan la certeza, la confirmación, la convicción. Primera de Juan 2, 18 y 20. Es un pasaje que tenemos que ver con cuidado. Dice así: no sigan a los enemigos de Cristo. Hijos, el fin se acerca. Y así como han escuchado que el enemigo de Cristo va a venir, han aparecido muchos enemigos de Cristo o anticristos. Por eso sabemos que el fin se acerca. Los enemigos de Cristo, anticristos, estaban entre nosotros, pero se fueron, salieron de nosotros. Pues realmente nunca fueron de nosotros. Si ellos en verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Pero se fueron para demostrar que ninguno de ellos será realmente de los nuestros. Cristo el Santo les dio a ustedes el don del Espíritu Santo. Así que todos conocemos la verdad. Segunda Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo hemos crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, a mi espíritu, de que soy hijo de Dios. Y si soy hijo, también heredero de Dios y coheredero con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera de Juan 2, 4 y 5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos tengamos que alejar avergonzados. Primera de Juan 3, 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sexto punto. ¿Cómo vivir a la luz del inminente regreso de Cristo? ¿Sigo viviendo como me dé la gana, como se me antoje? ¿Cómo vivir si tenemos la convicción de que en cualquier momento
Él regresa por nosotros. La naturaleza inminente del arrebatamiento nos confronta con el hecho de vivir por Cristo, para Cristo. Primero lo recibimos como Señor y Salvador en nuestros corazones, antes de que sea demasiado tarde. Ahí la responsabilidad tan grande que tenemos como iglesia de proclamar y llevar el mensaje a todo ser vivo. Más allá de su regreso inminente, tenemos presente que en cualquier momento Él nos puede llamar. Digámoslo diferente, en cualquier momento me puedo morir. Solo esto debería ser suficiente para que usted y yo estemos a cuentas, viviendo al día, preparados, como si fuera la primera vez y como si fuera el último día que estaremos en la tierra. Los que somos suyos estamos no solamente avisados, sino desafiados a vivir en función de los valores eternos que aprendemos en su palabra. Debemos potenciar al máximo nuestro compromiso con Cristo, haciendo todo lo que podamos por el Señor, viviendo rectamente, sirviéndole a Él y a los demás. Lejos de ser una doctrina perturbadora, la doctrina del inminente regreso de Jesucristo es una doctrina consoladora, llena de esperanza, que debe estar llevándonos a actuar. ¿Actuar en qué sentido? 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, debemos estar firmes y constantes. ¿Cómo vivir a la luz de su inminente regreso? Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo para Él no es en vano. Primera Tesalonicenses 4:18. Debemos estar viviendo animándonos y alentándonos unos a otros con toda palabra que sale de la boca de Dios. 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Firmes y constantes, animándonos y alentándonos. Debemos vivir en actitud de victoria, en permanente estado de gozo, de celebración, de acción de gracias. Estos días una persona, un familiar, me hablaba de los problemas en que se estaba metiendo, tanto con otros familiares como con personas amigas, cercanas, y se estaba metiendo en problemas porque esta persona, una prima, está hablando como nunca antes del Señor, de que son los tiempos finales, de que es tiempo de reconciliarnos. Y me contaba que un tío la señaló de activista. Esa es la manera en que él despectivamente se refiere a ella, la activista de la familia. Yo le preguntaba cómo lo tomaba ella, qué le parecía, y me decía, fenomenal, soy eso, una activista en función de dar a conocer a mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Y en el mandato que Él me ha dado, procurar la salvación de todos aquellos que yo pueda, ahora que hay tiempo. Cuando usted y yo seamos arrebatados, cuando partamos de esta tierra, ahí se va a acabar, se va a haber acabado toda posibilidad de seguir compartiendo de el Señor. Las personas que queden aquí, luego del arrebatamiento de la iglesia, van a quedar en una situación muy complicada, muy complicada. Y el Señor no quiere que nadie se pierda, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, bueno y amoroso. ¿Qué tal, querida familia? ¿Qué tal, invitados? ¿Qué tal, más de 500 personas que estamos en estos 2 días de Congreso Nacional? ¿Qué tal si nos aceptan la invitación de que entremos en un tiempo de oración? ¿Qué tal si le oramos a aquel que siempre nos oye para sellar en nuestros corazones
todo el contenido de este fenomenal congreso, para que baje a nuestros corazones esta verdad, esta revelación y mueva nuestra voluntad para aprovechar el poco tiempo que queda como nunca antes, entendiendo que son muchos los familiares, amigos, conocidos y cercanos los que no solo no lo conocen, sino en muchos casos lo rechazan, lo reniegan. Vamos a orar. Querida familia, queridos compañeros, amigos, vamos a orar. Amado y poderoso Señor, tú nos llamas, nos invitas a acercarnos siempre delante de ti, delante del trono de la gracia. Y hoy, como un solo cuerpo, como un solo hombre, agradecidos por tanta enseñanza, agradecidos por este tiempo de congreso, venimos, Padre Celestial, a ponernos de acuerdo contigo, declarando que tú nos llamas, Señor. Nos llamas a mirar a la eternidad. Nos llamas a tener la mirada puesta en las cosas que son de lo alto, en lo que viene de arriba, con los pies bien puestos acá en la tierra, entendiendo que nuestro destino final, hermoso Dios, nuestro destino final está asegurado en tu sacrificio, en tu ofrenda, Padre Celestial. Ninguna tribulación momentánea en tiempo presente se compara al eterno peso de gloria que tendremos en ti. Muchas veces nos hemos sentido agobiados, atrapados en el aquí y en el ahora, Padre Santo. Pero hoy más que nunca tenemos que estar listos, siempre listos ante tu inminente regreso. Nunca se trató, Padre bendito, de que estuviéramos celebrando. Tu palabra dice que cuando estemos contigo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero no podemos conformarnos con eso que ya es demasiado, hermoso Rey. El desafío es a usar nuestro tiempo presente. Llevar adelante las responsabilidades que están claramente especificadas en tu palabra para cada una de las áreas y dimensiones de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Alimentándonos, bendito Dios, recibiendo de ti, aferrados a la promesa. Hoy en este tiempo de oración venimos, hermoso Rey, a declarar que aceptamos el compromiso que tú nos has dado en esa vida eterna que empieza aquí y ahora cuando tú has entrado a nuestro corazón. Mi Padre, mi Señor, mi Rey. Gracias, bendito Rey, porque hoy hemos aprendido que el rapto será algo personal. Todos somos la iglesia, pero en una forma personal. Tú, bendito Dios, nos permitirás escuchar tu voz. No podré irme pegado de nadie, hermoso Rey. Me iré contigo. Nada nos vamos a llevar, más que la satisfacción, Señor, de haberte cumplido. Y aún así tú nos prometes galardones, nos prometes coronas. Gracias, hermoso Rey. Cuando estás con nosotros, por más complicadas que se vean las cosas, hermoso Rey, por más que sepamos lo que viene para la humanidad, sabemos que vienen tus juicios, bendito Rey. Sabemos que se tiene que manifestar tu justicia. Hoy entendemos que este es el tiempo para rescatar a muchos, para salvar almas, hermoso Rey. Hoy entendemos, Padre Celestial, que tenemos que estar con nuestros corazones preparados, velando en todo tiempo, expuestos a tu palabra. Así tú lo dices, Señor. Tú me animas a velar, porque no sabemos cuándo será el día y la hora. Nos animas a estar preparados, bendito Dios, porque el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo pensemos. Nos animas, Padre Celestial, a recibir de ti el mensaje. Palabra de salvación, ministerio de reconciliación. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Benditos aquellos que ganan almas, Señor. Tú nos desafías a librar a los que son llevados a muerte,
a salvar, a rescatar a los que están en peligro porque están en ignorancia o muchas veces en rebeldía contra ti, Señor. Tú nos llamas, Padre Celestial, a ser tus testigos a donde quiera que vamos. Para eso es este tiempo, para ser tus testigos. Recibiremos poder porque ya está con nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos hasta lo último de la tierra. Tú nos llamas a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, predicando el mensaje de arrepentimiento, de perdón de pecados en todas las naciones. Así está en tu palabra, Señor. Y se predicará en tu nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Tú nos mandas y nos desafías a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso hoy, hermoso Rey, gracias por estar en una familia, en una iglesia gran comisionista, en una iglesia que se toma en serio el mandato superior, en una iglesia desde la cual, Señor, te imploramos y te clamamos que sigas agregando a aquellos, bendito Rey, que van a ser parte del cuerpo de Cristo. Hoy declaramos, bendito Rey, que así de una manera activa, de una manera, bendito Dios, alerta, en guardia, revestidos, hacemos compromiso para seguir siendo esa iglesia que te cumple porque tú lo mereces, el más hermoso y el más bello de todos los hombres. Seguimos en oración con nuestro pastor nacional, el líder Néstor. En el nombre de Cristo Jesús, seguimos en oración. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de presentarnos delante de ti como tus hijos, como tu iglesia, para darte la gloria, el honor y la exaltación por estos 2 días en los cuales hemos tenido el privilegio y la bendición de compartir contigo las enseñanzas que tú nos has dado, para que en este año, Señor, en nuestra iglesia del CENTI de Costa Rica, el año del Espíritu Santo y la palabra de Dios, esa voluntad tuya en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra casa, pero más que nada en nuestra iglesia, se cumpla definitivamente, siguiendo al pie de la letra todas esas enseñanzas. Gracias, Señor. Gracias por darnos ese privilegio, Señor bendito, que antes de conocer eventos, circunstancias que acontecerán, utilizas la palabra de Dios como lo dices tú mismo. Toda la Escritura es inspirada por ti, útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, a fin de que como hombres y mujeres de Dios estemos preparados para todo lo que tendremos que vivir. Tú sabes, oh Dios, que separados de ti nada podemos hacer, y es por eso que nos has enseñado a depender completamente de ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Por eso afirmamos nuestro corazón delante de ti. Afirmamos, Señor, nuestra voluntad delante de ti para seguir tus instrucciones conforme a lo que tú nos enseñas, a lo que tú nos dices, a lo que tú nos muestras, a lo que tú nos marcas, porque tú eres quien guía nuestras vidas. Y así como lo escuchamos en el primer tema, Señor bendito, tomamos tu palabra para guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra y hacer, Señor, siempre tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad, como dice tu palabra. Que sea tu Espíritu el que nos guíe por los caminos de rectitud. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de recordar que aunque íbamos camino, Señor, a la perdición eterna y total, tú nos rescataste. Tú metiste tu mano y nos sacaste, Señor, del lodo cenagoso,
del engaño, de la mentira. Nos sacaste, Señor, del pecado, del horror, de las tinieblas, y nos colocaste en la línea de la vida eterna, la misma línea en donde tú has habitado por la eternidad. Y nos colocaste allí para que entendiéramos que somos tus hijos, que somos tu iglesia, que somos aquellos que a través de la gracia y a través, Señor, de la obra de Cristo, somos redimidos para ti, para ser la iglesia que te honra, para ser la iglesia, Señor, que te alaba, que te bendice, que te exalta y que te da alabanza y exaltación permanente. Pero más que nada, Señor, queremos decirte gracias porque aún en estos dos últimos temas que escuchamos, papá, entendiendo lo maravilloso que tú nos vas a dar en el cielo a través, Señor, de las bodas del Cordero y a través del tribunal de Cristo, premiándonos. Señor, aquí tenemos un compromiso grande, un gran compromiso contigo, Señor, conforme a lo que tu palabra así nos lo revela. Porque aquí no estamos ya más para recibir. De gracia recibimos, dice la Biblia. Tenemos que dar de gracias. Hay otros que no conocen este camino. Hay otros que desconocen las verdades de Dios. Hay otros que no saben que hay un Dios en el cielo y en la tierra que lo quiere compartir todo, que no es lejano, que es cercano, que es de misericordia, que Él no nos pide sino que le creamos, que le sigamos sus instrucciones conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios y que oremos para que toda la humanidad sea ganada y sea salva. Como dice aquí la palabra de Dios, exhorto ante todo que se hagan oraciones por todos los hombres, no oraciones para salir de las dificultades y los problemas, sino para que todos los hombres lleguen al conocimiento del Dios de la verdad, del Dios de la vida, del Dios de las oportunidades, del Dios de la palabra que nos guía y que nos llevará hasta el último de los propósitos que tiene Dios para nosotros, vivir la vida eterna, allí donde Él tiene reservada esa habitación para cada uno de nosotros, conforme a lo que Cristo estableció en Juan 14 y que le compartió a sus discípulos en ese momento en el cual se encontraban confundidos y entristecidos por la partida del Señor Jesús. Pero aquí estamos nosotros, Señor, dándote gracias, agradeciéndote, Señor, pero comprometidos con el cumplimiento de la gran comisión. Escuchemos la voz nuevamente del Espíritu de Dios. Escuchemos lo que Jesús dice nuevamente a nuestras vidas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y cuando haya venido sobre vosotros, entonces ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos sido llamados a testificar, hemos sido llamados a hablar, hemos sido llamados e invitados por el Señor a hacer lo mismo que hacía Él. Pero Él mismo lo dijo, ustedes harán cosas iguales y mayores que yo, porque yo voy a la presencia de mi Padre, pero ustedes se quedarán aquí y vivirán sus vidas con propósito y vivirán para ganar más almas para Cristo, para ser usados por el poder del Espíritu de Dios, para que sean usados en el conocimiento de la verdad y para que todo el mundo conozca que hay un Dios que ama, que tiene misericordia, que perdona, que es justo, un Dios que no señala, un Dios que no condena, un Dios de misericordia y de bondad, para que nosotros seamos la voz de Dios para anunciar a Jesucristo a todo hombre aquí en la tierra. Dígale al Señor, dígale de esa manera, dígale: Señor, yo quiero ser la voz de Dios para hablarle a otros de Jesucristo. Yo entiendo el por qué estoy viviendo esta etapa de la iglesia y entiendo también que cuando se termine este periodo de la iglesia, ya mis responsabilidades en la tierra terminarán, porque iré a la presencia del Señor y allí solamente estaré para disfrutar con Él. Pero ¿cuántos se quedarán sin recibir a Cristo? ¿Cuántos
¿Cuántos se perderán o cuántos vivirán lo que dice la palabra de Dios? La gran tribulación por causa de que nosotros nos callamos. Dígale, Señor, yo estoy aquí, Papito de los cielos, para decirte gracias por enseñarme tantas cosas. Porque esto no me dice a mí que yo tengo un conocimiento claro de lo que va a suceder, sino que yo tengo un conocimiento de la responsabilidad que tengo con la humanidad, pero primero con Dios, porque es una responsabilidad, porque así lo dice la palabra de Dios aquí en la Biblia, en el libro de Colosenses. El apóstol Pablo lo dice, porque hay que anunciar cumplidamente la palabra de Dios, porque Dios nos está mandando a amonestar a los hombres, nos está mandando a enseñar a los hombres, a presentar perfecto a Jesucristo. Eso es lo que nos está mandando Él a hacer. Antes de que llegue el arrebatamiento, antes de que llegue el traslado, antes de que partamos a la presencia de Dios, porque cuando partamos a su presencia ya no habrá oportunidad de hablarle a nadie más del Cristo que salva, del Cristo que redime, del Cristo que transforma, del Cristo que murió en la cruz por nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Señor, muchas gracias por esta iglesia del CENTI de Costa Rica, por esta nación, Señor, en la cual tú nos has colocado, porque a través de ella, Señor bendito, es que podemos colocar la base y el fundamento de ser verdaderamente una iglesia que comparte, una iglesia gran comisionista, una iglesia que ha entendido la misión para la cual Dios le permite vivir este tiempo, disfrutar de estos congresos, disfrutar de estos tiempos en los cuales compartimos enseñanzas, compartimos oraciones, compartimos como una verdadera familia y como una iglesia. Díganle gracias, Señor, gracias. Gracias porque somos el cuerpo de Cristo. Gracias porque tenemos una cabeza que es el Señor, porque Él es la autoridad de nuestra iglesia y porque estamos seguros de que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Dígale gracias. Gracias por todo lo que me has enseñado en estos días y por lo que he podido orar, por lo que he podido comprender, porque tú me has mostrado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, porque son las que Dios tiene preparadas para todos los que le amamos. El amor de Dios nunca dejará de ser, pero tu amor no puede fallecer y tu fe y tu confianza tampoco, aún en medio de las dificultades, de los problemas, de la adversidad, de la incertidumbre en la cual vivimos. Debemos comportarnos como valientes hijos de Dios, colocando nuestra mano sobre el arado, poniendo nuestra voluntad en nuestro corazón a través de tu palabra. Nunca nos apartaremos de este libro de la ley, sino que en él meditaremos de día y de noche, para que el Señor haga lo que tiene que hacer y para que nos vaya bien en todos nuestros caminos. Señor bendito, gracias. Gracias porque estamos en un siglo histórico para la humanidad. Yo te invito a que tú escribas tu historia para la eternidad. ¿De qué vale todo en esta vida? Trabajo, esfuerzo, entrega, sacrificio, si no se cumple el sueño de Dios. Reconciliar a cada hombre con Él para darle propósito de vida. Una vez más te invito a vivir. Tú eres la voz de Dios para hablar de Cristo a otros. Ayúdanos a conquistar a Costa Rica para Cristo. No te quedes allí en tu casa solamente esperando que lleguen las dádivas y las bendiciones. Ayuda a que otros también conozcan este camino, esta verdad y esta vida. Ayúdanos en esta iglesia. Queremos decirte que nuestro único propósito es que todos sean salvos, como lo leímos aquí en la palabra de Dios. Que aún las autoridades, que aún los que están en eminencia, que aún los que están allí gobernando sean salvos, porque esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que haya orden, que haya obediencia, que se sigan las instrucciones, pero para que haya toda esta bendición que Dios plantea en la palabra de Dios, debes ajustar tu vida a los parámetros de Dios. Yo oro en este momento
por todos y cada uno de los pastores líderes de esta iglesia, por todos y cada uno de los feligreses que compartieron este tiempo, Señor, para aprender directamente a través de tu Espíritu Santo el gran compromiso que tenemos aquí con nuestra nación, con nuestras localidades, con nuestras provincias, con nuestras familias, con estos hombres, con estas mujeres, con estos jóvenes y con estos niños. Nos unimos en oración para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, para que la grandeza de Dios se extienda sobre toda nuestra tierra y para que podamos superar estos momentos a través de lo que vivimos en todo el mundo, esta pandemia. Yo sé que tus ojos están colocados, Señor, sobre los que te aman, y están colocados sobre Costa Rica. Y yo sé, Papito de los cielos, que tú nos sacarás adelante, pero para que eso suceda, también tenemos que comprometernos nosotros y responsabilizarnos con lo que tú nos pides que hagamos. Ya tú hiciste lo más grande, ya tú hiciste lo que nosotros nunca podíamos haber hecho. Ahora nos corresponde a nosotros poner nuestro granito de arena a través de seguir llevando esos materiales al reino de los cielos, a ese lugar donde habitaremos con Cristo, para que la morada donde vamos a pasar el resto de nuestra vida sea una morada apta para honrar a nuestro Dios, para glorificar a nuestro Dios, para demostrarle a Él es al único que tenemos que demostrarle que realmente estamos aquí por amor, para corresponderle a Él su entrega, para corresponderle a Él su confianza aún en nosotros y para decirle que hemos aprendido a amarle como un verdadero Dios, como nuestro Creador, como nuestro Padre, como nuestro Señor y como quien puede y sabe gobernar nuestra vida. Hoy traemos a memoria, Señor, la promesa que tú nos diste para el pueblo de Costa Rica, que está en Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, de los problemas, de las dificultades, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Yo te invito a que tú por un minuto levantes tus manos al cielo, por un instante levantes tus manos y le digas: Señor, dame tu bendición, necesito tu bendición en este tiempo, necesito, Señor, de tu compañía. Si tú no me bendices, si tú no vas conmigo, si tu palabra, Señor, no se reafirma en mi corazón, no podré ir a ninguna parte. Y yo, como tu siervo, Señor, sacerdote del Dios Altísimo, líder por la delegación que tú me has dado sobre esta iglesia del CENTI de Costa Rica, también levanto mis manos para pedirte nos bendigas hoy en lo que somos. Nos bendigas en todo cuanto seremos de aquí en adelante. Nos bendigas en todo cuanto emprendamos. Que donde quiera que vayamos, esa bendición tuya nos acompañe. Esa bendición tuya vaya delante de nosotros y que tu palabra se cumpla en nuestra vida, como dice Deuteronomio 28, que donde pongamos nuestra mano, allí también esté la bendición tuya sobre nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, familia de Costa Rica, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo de nuestro Congreso Nacional. Seguiremos encontrándonos, seguiremos orando y clamando. Vamos hacia adelante sabiendo que nuestro Dios nos ama. Un fuerte abrazo para toda la familia del CENTI en todas las 7 provincias de Costa Rica. Desde aquí, desde mi casa, un fuerte abrazo para todos. Les amamos en el amor de Cristo Jesús.